Gracias, Padre, Señor, gracias te damos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad, Señor, por todas las generaciones, Padre. Gracias, Señor amado, te bendecimos, te exaltamos, Rey. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a tu nombre, Señor. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar entonces entrando en el estudio de la palabra en esta mañana, así con toda reverencia. Vamos a estar mirando la palabra del Señor aquí en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, y vamos a estar leyendo todo el capítulo 2, todo el capítulo 2 de Pedro, de la segunda carta de Pedro, desde el 1 al 22, y vamos a estar meditando un poco en lo que el apóstol Pedro dice en su palabra. Amén, o dice la palabra que el Señor le puso a Pedro en su corazón para enseñarnos a nosotros, porque la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, al fin de que el hombre de Dios o la persona de Dios sea enteramente preparada, perfecta para toda buena obra. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 22. Y dice así la bendita palabra del Señor, gloria al nombre del Señor. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando más de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Amén. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen en concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después
conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén y amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, Señor amado. Te pedimos, Señor, que seas tú añadiendo bendición a tu palabra, Señor. Que tu palabra fluya, corra y sea glorificada, Señor, a todas las naciones, Señor Dios mío, para que este evangelio del reino sea predicado, Señor, a todas las naciones, Señor, y para que, Señor, después de esto, Señor, del testimonio que demos, Señor, tus hijos, vengas tú por tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Hace aproximadamente 15 días, nosotros estuvimos hablando de un mensaje que llevaba como título Un verdadero cristiano. Y hablábamos de lo que era realmente un verdadero cristiano. Estábamos basándonos en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, pero hoy vamos a mirar la contraparte de lo que es un verdadero cristiano, y hoy vamos a hablar de lo que del mensaje del día de hoy lleva como título Un cristiano aparente. Un cristiano aparente. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, y vamos a estar meditando en algunos pasajes de la carta del apóstol San Pedro, el capítulo 2. La leímos todo para poder tener el texto con el contexto, pero entonces vamos a estar meditando en esto, de lo que es un cristiano aparente. Un cristiano aparente no es aquella persona que se llama cristiana y que por alguna circunstancia comete un error o comete un pecado y por eso dejó de ser cristiana, porque entonces en ese caso todos nosotros dejaríamos de ser cristianos. Un cristiano aparente no es el que se enoja en alguna ocasión por causa de una injusticia y porque de pronto algo le hicieron y entonces ya dejó de ser cristiano, porque según la canción de Giovanni, el cristiano no tiene por qué estar enojado. El cristiano se puede enojar. El Señor Jesucristo se enojó con justa razón, y nosotros podemos enojar con justa razón, y el hecho de que yo me enoje no dejo yo por ese hecho de ser cristiano. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa palabra ira y enojo tienen un mismo significado. Quiere decir que si yo me enojo con alguien por una justa razón o por injusta razón que sea, yo debo procurar, antes de irme a dormir, antes de irme a la cama a descansar, ponerme en paz con mi hermano. Sea que me haya enojado por justa razón, o sea porque me haya enojado de una razón injusta. Eso, el hecho de que yo me enoje, no dejo por eso de ser cristiano. No dejo de ser cristiano porque me entristezco. Porque la canción dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No, yo puedo estar triste. El Señor Jesucristo se entristeció. Él sintió dolor, sintió tristeza, y yo lo puedo hacer. Lo que no puedo, lo que dice la Biblia, es que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Pero tenemos derecho a sentir tristeza en alguna ocasión. Eso, por esas circunstancias, yo no dejo de ser cristiano. No soy un cristiano aparente por esas circunstancias. Hoy vamos a mirar lo que realmente es un cristiano aparente. ¿Sabes lo que es algo que es aparente? Sí, algo que no es. Que parece ser algo, pero que no es, ¿cierto? Ayer yo miraba o meditaba, por ejemplo, cuando tú coges un globo, lo inflas, una bomba, un globo, un balón, lo inflas, y aparentemente tú pones ese balón o este globo al lado de una pelota de béisbol, por así decirlo, y tú dices: el balón, el globo es más grande que la pelota de béisbol. Aparentemente el globo es más grande, pero si ese globo
se pincha realmente o se desinfla, mostró lo que realmente era. Cuando estaba inflado, aparentaba ser más grande, porque estaba lleno de aire. La pelota de béisbol sigue siendo la misma pelota porque es una pelota maciza y que aunque tú la apretes no deja de tener la misma consistencia. Amén. O cuando tú, por ejemplo, tienes yo trabajaba una vez en una compraventa, voy a hacer un recuento de lo que es algo aparente, y me decía la persona con la que yo trabajaba, me dice, cuando alguien venga a ti a empeñarte una joya, tú la vas a tomar, la vas a limar y la vas a probar. Tú la pruebas con un ácido, le echas el ácido y el ácido va a mostrar si el oro es oro puro o no es oro puro. Eso es lo que me estaba mostrando. Me dice, si esa persona, tú le vas a ofrecer lo que tú crees que vale esa joya, lo que puedes prestar por ella. Si esa persona te dice, no, gracias, y la toma de tu mano, pero de repentinamente dice, ok, está bien, préstame esto, vas a tomar tú la joya, la vas a coger, la vas a volver a limar y la vas a volver a probar. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que él te la presentó, era una joya legítima. En el momento en que él dijo no, hizo lo que nosotros llamamos el cambiazo. Te cambió la joya por una semejante, pero que en este caso era una joya de cobre bañada en oro. Al limarla y al echarle el ácido, la joya inmediatamente mostraba que no era real, sino aparente. Eso es algo aparente, algo que aparenta ser una cosa que realmente no es. Eso es lo que vamos a mirar nosotros hoy, acerca de lo que es un cristiano aparente. Amén. Que es de lo que estamos llenos. Estamos viviendo una iglesia donde estamos viviendo una apostasía, donde hay ciertos personajes que aparentan ser cristianos, que aparentan ser siervos de Dios, pero que realmente no lo son. Entonces vamos a ir mirando primeramente, cuando aquí hablamos de un cristiano aparente, voy a tomarlo, primero hay uno que empiezo llamando esto, dice falsedad, herejía y destrucción. Falsedad. ¿Por qué falsedad? Porque el apóstol Pedro dice que así como en la antigüedad, en el tiempo de los antiguos hubieron falsos profetas, así se levantarán en medio de vosotros falsos maestros. Falso es algo que no tiene valor, ¿cierto? Es una imitación de algo que no es real. Esto es algo falso. Un billete te lo pueden dar a ti, un billete, y tú lo miras y el billete aparentemente está bueno. Para una persona que no conoce de billetes, normalmente la persona que le ponen, le dan el dinero, y esa persona lo acepta como legítimo, y lo echa en el bolsillo, lo lleva, y por X o Y casualidad le dio por ir a depositar ese dinero en el banco. En el banco, cuando tú das ese dinero, el cajero inmediatamente al cogerlo se da cuenta que ese billete es falso. Dice, lo siento mucho, este dinero no tiene ningún valor. Esto ha sido una falsificación de uno real. O sea que es algo que aparentemente, volvemos otra vez, aparente ser bueno, pero no lo es. O de pronto vas a una tienda donde tiene una maquinita, la persona sabe mucho de billetes falsos, pues tiene una maquinita que al meterlo en la máquina te revela que el billete es un billete falsificado. Yo no sé en tu tierra, no sé aquí, pero en el país donde yo vengo, cuando tú pasabas un billete falso, la persona decía esto está falso y te lo devolvía. Pero al devolverlo, esa persona antes de devolverlo lo doblaba y lo partía, le quitaba un pedazo por la mitad, de tal manera que quedaba un rectángulo en el centro. Eso nosotros lo llamamos una ruana. Al tener ese rectángulo en el centro, estaba demostrando que ese billete no valía absolutamente nada. Ya no lo podía pasar a ningún lado. Te lo devolvían, pero ya tú no lo podías usar.
Eso es lo que estamos viendo. La herejía es aquello que tú introduces, que tú tomas, que es una falsa doctrina y la introduces en la iglesia. Entonces eso es lo que vamos a mirar, lo que está pasando. El apóstol Pedro, yo he utilizado dos versiones, aunque aquí dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estos personajes que aparentan ser cristianos, son cristianos aparentes, son personas que normalmente tienen una apariencia de piedad. Se muestran limpios por fuera, se visten de una forma muy impecable. Son personas que utilizan trajes de buen valor, se visten bien y son personas que a la luz del mundo es una persona influyente y es una persona que sin tacha y aparentemente así lo es, ¿cierto? Esa persona es la que domina ciertas masas, cierta cantidad de personas. Es una persona que nosotros conocemos como un personaje que tiene carisma. Carisma, la palabra carisma significa que tiene un don. Y ese don es el don del convencimiento o el don de la palabra. De tal manera que cuando se paran frente a un púlpito o a un público, a través de la palabra empiezan a atraer la atención de las otras personas, a través de la palabra, a través de ciertos movimientos, a través de cierta música, atraen la atención para que todas aquellas personas le miren hacia ellos. Entonces, eso es lo que la Biblia dice, falso profeta que introducirá ¿qué? Herejías. Herejías. La herejía es una enseñanza antibíblica. Es aquella persona que trae una enseñanza para el pueblo, para las personas que lo están escuchando, y es una persona que dice que viene de parte de ¿quién? De Dios. Dice, yo soy enviado por Dios para traerles a ustedes el mensaje de su palabra. Pueden decirlo así, pueden no decirlo. Por regla general, estas personas, estos falsos o estos cristianos aparentes siempre llevan la Biblia como un escudo o como un anzuelo para pescar a los incautos. Ellos llevan la Biblia y al mostrar la Biblia, entonces la persona piensa, cree y le parece que esa persona es alguien que viene de parte de Dios porque trae el mensaje de la palabra de Dios sacado de la Santa Biblia, sacado del Evangelio, sacado de las Escrituras, sacado de la palabra de Dios. Y esa persona en muchas ocasiones utiliza versos de la Biblia, Hay ocasiones que ni tan solo utilizan la Biblia. Ocasiones que cuando ya la persona la tienen envuelta, ya no necesitan utilizar la Biblia para tener la atención de esa persona. ¿Sí me hago entender? Esta persona toman un texto bíblico, lo sacan del contexto y forman su pretexto. Ellos vienen y le hacen creer a la persona que el mensaje que están enseñando es un mensaje de parte de Dios, porque al leer un texto bíblico llevaron a la persona a creer que todo lo que él decía es la palabra de Dios. Entonces, son personas que introducen falsos mensajes, falsas enseñanzas, sacando textos del contexto para formar un pretexto. Como por decir algo, aquellos que dicen, bueno, mire, usted me tiene que traer las primicias de todo lo que gana. Lo primero que usted se gana lo trae para acá y me lo da a mí. Me lo trae completico, todo su sueldo, su primer sueldo.
¿Cuánto se ganó? El primer sueldo se lo pagaron semanalmente. El primer sueldo que se ganó esa semana me lo trae acá. Porque son las primicias. Y toman un texto bíblico sacado del Antiguo Testamento donde habla que nosotros deberíamos llevar las primicias a la casa de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que el Antiguo Testamento es simplemente una sombra de lo que había de venir. Y después cuando nosotros entramos a leer el Nuevo Testamento, encontramos que esas primicias de las que habla el Antiguo Testamento están reflejándose a nuestro Señor Jesucristo como las primicias y a los redimidos por la sangre de Cristo, los que son llevados en el arrebatamiento de la iglesia, los primeros redimidos, como primicias del Cordero. O sea que ahí tomé esto, formé el pretexto para sacar a las personas una ganancia deshonesta. Manipulé la mente de la persona, los sentimientos de las personas, las emociones de la persona, para que la persona me lleve a mí algo que yo quiero. Lo puedo decir a través, por ejemplo, cuando hablamos de pactos. Hoy por hoy se habla mucho del pacto. Iglesias del pacto. Haga un pacto con Dios. Pacte con Dios. Traiga dinero a Dios. Dele a Dios, hágale un pacto para que Dios lo bendiga a usted. Un pacto de $1,000, un pacto de $500, un pacto de $100 para que Dios lo bendiga a usted. Es una herejía lo que estas personas aparentemente cristianas están enseñando, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de pactos, pero el que hace el pacto no es el hombre con Dios, el pacto lo hace Dios con el hombre. Ahora, los pactos que Dios hizo con el hombre terminaron en el último y nuevo pacto dado por Dios, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado, le dio el pan y el vino a sus discípulos, le dijo, y cuando les dio el vino, les dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que ha sido derramada por vosotros. A partir de ese momento, no hay más pactos. El último pacto fue el pacto de nuestro Señor Jesucristo, sellado en la cruz del Calvario. No hay más pactos. De tal manera que aquellas personas que le dicen a la persona que haga un pacto con Dios, manipulan las emociones de la persona y están introduciendo encubiertamente herejías dentro de la iglesia. De tal forma que la persona cree que todo lo que están diciendo es real. Entonces, yo voy a hacer un pacto con Dios, voy a hacer un pacto de $1,000, y doy $1,000 porque el Señor me dice que si doy 1,000, Él me da 1,000,000. Y entonces, lo que estoy haciendo yo con Dios, aparentemente con Dios, porque no lo estoy haciendo con Dios, sino con el hombre, es manipulando, intentando, ¿cómo se dice?, sobornar a Dios. Dios, te voy a dar $1,000 para que tú me des 1,000,000. O Señor, te voy a dar $500 para que mi hermano se sane. O Señor, te voy a dar $100 para que mi padre se convierta. Eso es una herejía. Una herejía. Que hoy por hoy se enseña en las iglesias. ¿Qué está enseñando? Está enseñando a la gente, haga pacto, haga pacto. Esos son herejías. Falsos maestros que introducen dentro de la iglesia herejías encubiertamente. Ahora el apóstol Pablo está diciendo herejías destructoras, porque esas herejías destruyen. ¿Qué es lo que pasa? Porque una herejía de estas destruye. Resulta que a ti te dicen, mire, usted va a hacer un pacto con Dios. Y cuando usted haga un pacto con Dios, lo que Dios va a hacer con usted es que Dios le va a responder su oración. Por ejemplo, ay, mire hermano, es que mi papá está muy enfermo, yo quiero que se sane. ¿Cierto? Haga un pacto. Dele al Señor una ofrenda, un pacto, una promesa, désela al Señor y nosotros lo hagamos por ti y tu papá se va a sanar. Y resultó que yo le di la ofrenda y mi papá se murió. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no actuó? Si yo pagué,
yo pagué. O si yo hoy, Señor, voy a hacer ese pacto, voy a dar $1000 porque necesito 1,000,000, porque quiero levantar una empresa y quiero tener mucho dinero para bendecir tu iglesia. ¿Es mala la idea de que tú tengas $1,000,000 para levantar una empresa para bendecir la iglesia? La idea es buena. Pero el Señor no trabaja así. Entonces yo voy y le doy y el Señor no me dio el $1,000,000. ¿Sabe qué hago yo? Digo, esto es una partida de mentirosos. Pero no le eche la culpa al falso maestro que introdujo herejía. ¿A quién le voy a echar la culpa? A Dios. Porque Dios me dijo que hiciera pacto con el que me va a dar y no me dio. ¿Te das cuenta? Entonces, es lo que hace. Esa herejía me destruyó a mí, me apartó del camino de Dios. Yo creí que era bueno, porque yo estaba haciendo una obra para hacer otra, estaba dando para que el Señor me diera para bendecir la iglesia, y no lo hizo. Me destruyó a mí. Me fui con las manos vacías, y entonces mi corazón, en vez de darme cuenta que quien me engañó fue ese falso profeta, le echó la culpa a Dios. ¿Te das cuenta? Me destruyó. Me apartó del camino. Y eso es lo que se está diciendo aquí. Dice, y aún negarán al Señor, quien los que rescató. ¿Tú crees que aquellas personas, hay uno, que yo estoy convencido que todas esas personas que hoy están enseñando todas esas herejías, en un momento dado, ellos le entregaron su vida a Cristo. Reconocieron que Jesucristo era el Señor y le pidieron perdón, cambiaron su vida, empezaron, pero cuando se engrandecieron, su corazón se ensoberbeció. Ahora ya no es Dios, sino soy yo. Ya Dios no tiene nada que ver aquí, sino soy yo el que voy a manejar este asunto. Y de tal manera, entonces, ¿qué es lo que hago? Al sacar a Dios del medio de mi vida y del medio de mis enseñanzas, estoy negando al Señor que me rescató. Lo estoy sacando. Señor, ya no te necesito. Ya tengo lo que necesitaba. Porque de nada tengo necesidad. Me he enriquecido. No te necesito. ¿Para qué? Ya tengo dinero suficiente. Entonces lo que dice, lo niegan. De tal manera que llegan a hacer cosas que están blasfemando contra el nombre del Señor. Dice, y muchos seguirán ¿qué? Sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Siguen sus disoluciones, creen en ello, y después cuando ven que nada sucede, entonces blasfeman, no contra el falso profeta, no hablan mal como hemos venido diciendo contra este falso profeta, contra ese falso maestro, sino blasfeman contra la verdad, blasfeman contra el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No queremos saber nada. Yo fui cristiano, yo iba a la iglesia, yo hice pacto con Dios, pero a mí Dios no me cumplió el pacto. Yo conozco uno, amigo mío, que llegó a un lugar de estos, le entregó su vida a Cristo, hacía pactos con Dios, se embarazaba de las cosas, pero seguramente cada vez que se embarazaba abortaba porque no le daba luz. Ahí embarazado con dolor, pero abortaba porque nunca le dio. ¿Sabe qué pasó con este hombre? Este hombre en este momento está en el mundo. Se separó de su esposa, dejó sus hijos, se casó con una nueva mujer y ahora anda en las cosas de este mundo. Y no quiere saber nada del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque siguió las disoluciones de ese falso maestro que introdujo herejías a la iglesia, herejías destructoras, y esta persona ahora blasfema, o por lo menos, no sé si blasfema, pero no quiere saber nada del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora tenemos que tener cuidado, que van a ser, ahora la Biblia dice que su destrucción, su sucesión será repentina. Aún ahí están, pero llegará un momento en que serán destruidos, en que están saliendo a la luz, y de tal manera que ellos no van a seguir adelante. Ahora dice avaricia y mercadería.
avaricia y mercadería. Una de las señales de un cristiano aparente es que ese cristiano aparente es una persona avara, amante del dinero, piensa solo en el dinero, y lo que hace es que hace una mercadería con hay un mercado, para ellos hay un mercado, es un negocio, para ellos la iglesia, para el cristiano aparente la iglesia es un negocio. Estos cristianos aparentes dicen, nosotros tenemos que mirar la iglesia como un negocio. Para ellos es un negocio, y por eso es que les va tan bien económicamente, porque todo lo ven como negocio. Ahora, ¿cuál es la mercancía? ¿Cuál es la mercancía que estos ávaros, cristianos aparentes, están negociando? Vamos a ver. Hay una avaricia y hay mercancía. Yo tomé, a ver si aquí está, dos versiones de la Biblia. La versión Reina Valera, que está a la izquierda, y la versión Nueva Versión Internacional, para que sea alguna palabra que tú no entiendas, la podamos entender mejor. Dice, y por avaricia, por amor al dinero, harán mercadería. ¿De quién? De vosotros. De vosotros. Cuando la Biblia dice de vosotros, está hablando de el pueblo. Del pueblo. De vosotros con palabras fingidas. Oiga, qué belleza. Palabras fingidas sobre los detalles ya de largo tiempo, la condenación. No se tarda, y su perdición no se duerme. La Nueva Versión Internacional dice llevados por la avaricia. Estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Estos falsos maestros, por avaricia, hacen mercadería. ¿Cuál es la mercancía de estos falsos maestros sino la pseudoiglesia que ellos manejan? Estas mega iglesias que ellos manejan, iglesias donde la gente que tiene comezón de oír, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo que porque la gente teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tienen comezón de oír y quieren oír lo que ellos quieren oír. Y estos falsos maestros tienen la capacidad de hablarle a usted, de hablarme a mí, de hablarle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Eso es comezón de oír. Dígame lo que yo quiero. Hay una persona que me decía, ¿usted en su iglesia profetizan en su iglesia? Porque aquellos donde voy yo a un lugar donde me profetizan, yo voy a que me digan lo que yo quiero oír. Lo que yo quiero oír. Dios tiene para ti grandes riquezas. Dios no es un chatarrero. Dios le va a usted eso lo que piden. Dios no le da chatarra. Pídanle las cosas buenas. Pongan su mirada en las cosas de este mundo. Hagan su tesoro aquí, porque aquí está el tesoro. Hay uno que por ahí decía, yo no me quiero ir todavía, yo no me quiero ir. Que el Cristo no venga porque yo no me quiero ir por amor. ¿Por amor a qué? ¿Por amor a qué? ¿Ah? Que no quiero que Cristo venga porque yo no me quiero ir. Si el anhelo de la iglesia tiene que decir, ven Señor Jesús, me quiero ir contigo. ¿Por amor a qué? Al dinero. Amor al dinero. Que Cristo no venga. Que por ahí hay el hermano allí que se la pasa diciendo, Cristo viene, prepárate, Cristo. Y Cristo no vino. Cristo viene. Yo lo creo. Yo creo que Cristo viene porque la Biblia me lo dice. Y creo que viene pronto porque la Biblia me dice que Cristo viene pronto. Prepárate. Tengo que estar preparado para cuando Cristo venga, me pueda ir con Él.
Pero este no quiere irse por amor al dinero. Entonces lo que hace es que le enseña a la gente, le dice, mire, todo lo que usted pida, todo lo que usted quiera, está aquí, este es el mercado. Hágale, hermano, prosperidad para todos, porque Dios es un Dios, no es chatarrero. Visualice. ¿Cuándo la Biblia le dice a uno que visualice? ¿Cuándo le ha dicho a usted la Biblia que le pida a Dios palacios, castillos, mansiones? Vamos a hablar del mundo actual, carro último modelo. ¿Cuándo le dice la Biblia que Dios le dice a usted que le pida riqueza? El Señor Jesucristo, estoy hablando del Nuevo Testamento, para la iglesia. El Señor Jesucristo dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino que nos hagamos tesoros en el cielo, que donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrón mina ni hurta, porque donde esté mi corazón, o donde esté mi tesoro, ahí está mi corazón. ¿Te das cuenta? Entonces vienen estos, y entonces negocian con tu vida, negocian contigo, tú eres la mercancía, vamos a sacarte lo que más podamos, te vamos a exprimir hasta donde más podamos, y vamos a tomar todo tu dinero, y tu dinero no va a ir sino a las arcas de mi bolsillo, porque ese dinero que llegue aquí, lo voy a invertir en un jet privado, avión privado para el pseudo apóstol, para el apóstol, falsos apóstoles de Jesucristo. Para ese, yo necesito un avión privado porque necesito y no puedo esperar irme en un avión, en un vuelo charter o en un vuelo comercial. No, ¿cómo se le ocurre? Soy el siervo de Dios, soy el líder, soy el siervo, no se llaman siervo, soy el apóstol. Y yo no me puedo dar el lujo de irme en un vuelo comercial. Y mucho menos me puedo dar el lujo de atravesar el país en un carro. Y menos si es un carro del 2000 para atrás, el 2005. No. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a irme por todo El Salvador en un carro hasta Nicaragua? ¿Cómo se le ocurre? Para eso está el avión privado. Necesito. Y los que están pasando hambre, que aguanten hambre. Porque están aguantando hambre por su pecado. Son pecadores, que aguanten hambre. Eso es una herejía. Porque el Señor Jesucristo y la iglesia de Cristo enseñaba que el que tuviera, le diera al que padecía necesidad. La iglesia cristiana no decía poseer nada suyo, sino que tenían todas las cosas en común y repartían a todos, cada uno de acuerdo a su necesidad, como lo hace la iglesia actual. Al bolsillo del pastor, yate privado, mansión, guardaespaldas, piscinas y cosas por el estilo. Cadenas, Entonces, y ellos, entre más rico sea el pastor, entre más dinero tenga el pastor, entre más riquezas tenga, más bendición hay en la iglesia. No entre más tenga la iglesia, no entre más bendecida sea la iglesia, es entre más dinero tenga el pastor. Yo voy a mirar al pastor qué tal viste. Llegan acá y dicen, no, ahí me decían, usted es el único pastor pobre. Gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios. Porque puedo no tener nada en el bolsillo, pero sé que el Señor es mi proveedor y que nada me falta. Ahí me decía una persona, me decía, pero en el trabajo, le digo, ¿cómo me la da, pastor? Le dije, bien, hermano, gracias al Señor, aquí trabajando. Dice, pero los pastores no trabajan. Le conocí un hombre, no lo conocí, o sea, voy a hablar de él, porque eso fue el siglo XVIII, si no sé, llamado William Carey, que era un misionero de la India, y era una persona que cuando le preguntaron cuál es su profesión, dijo, yo soy misionero, pero arreglo zapatos para pagar mi ministerio. Soy misionero, pero arreglo zapatos para pagar mi ministerio, porque era un zapatero.
Su profesión era ser misionero, pero necesitaba hacer algo para poderse pagar del ministerio para no grabar a la iglesia, porque la iglesia no le podía pagar o no le quería pagar, no le quería sostener, pero él sabía en quién confiaba. Él no estaba esperando esto. Los grandes misioneros, este hombre William Carey o este otro uno que Hudson Taylor, fueron personas que no recibían de la iglesia. Ellos sabían en quién esperaban y nunca esperaron enriquecerse sus bolsillos para ir a predicar el mensaje del evangelio. Estos, para cristianos aparentes, con su esa coraza de oro y todo que tienen por fuera, ellos necesitan todo eso para aparentemente poder ir a predicar el evangelio. Y no predican el supuesto evangelio que ellos predican. No predican en iglesias con menos de 500 miembros. Y cuando van a ir, ellos necesitan un buen lugar de alojación. No se va a quedar en la casa de un hermano. ¿Cómo le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces estamos hablando que por avaricia harán mercadería, negocian con la iglesia. Negocian con la iglesia. Pero más adelante vamos a mirar otra cosa. No solamente son ávaros y hacen mercadería con la iglesia, sino que también dice, aquí hablo yo de concupiscencia, inmundicia y desprecio. Esta palabra concupiscencia es un poco difícil de entender, ¿cierto? A veces nosotros leemos concupiscencia y nos preguntamos qué significa concupiscencia. Y entonces o nos parece muy bonita la palabra concupiscencia y que no nos vaya, con cuidado con eso, no vaya a ser con aquel hermano que enseñó en la iglesia, enseñó acerca de la concupiscencia, le dijo al hermanito, hermano, ore, y el hermano le dijo, Señor, te doy gracias por la concupiscencia del predicador. Porque no sabía lo que significaba concupiscencia, pero llamó la atención esa palabra. Vamos a ver qué es concupiscencia, inmundicia y desprecio. Esos son, quiero decirte una cosa, esos son señales que a ti te muestran cuando una persona es un cristiano aparente. Aparente, se llama cristiano, pero no lo es. Se llama predicador del evangelio, pero no lo es. Se llama maestro del evangelio, pero no lo es. Se llama apóstol de Jesucristo, pero no lo es. Afortunadamente el Señor Jesucristo estableció 12, y no 13, ni 14, ni 15, ni 20. 12 que son las columnas de la iglesia, y no hay más. Los que hoy se llaman apóstoles, ellos mismos se han autonombrado, para que de esa manera poder tener la atracción de las personas. No sé si lo tengo, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. La palabra concupiscencia significa apetito desordenado de placeres deshonestos. Eso según el Real Diccionario de la Academia Española de Lengua. Dicen, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Mire, son personas, que es lo que estamos diciendo, que andan en apetito desordenado de placeres deshonestos. Son aquellas que yo veía que el día un hombre dice, no, este sí que me llama la atención a mí, este tipo, este hombre. Pues digo, no, yo quiero esos zapatos. No me importa, no me diga, no me importa cuánto vale. Yo los quiero. ¿Cierto? Yo quiero eso. O yo quiero, o andar, o son pastores y hombres que supuestamente se llaman hombres de Dios. Voy a hablar de uno, no voy a decir el nombre. Este hombre era un hombre que era pastor de una iglesia muy grande. Era un hombre que aparentaba ser un siervo de Jesucristo. Escribió libros, escribía sus libros, vendía sus libros, tenía su programa en televisión. Y este hombre, quien aparentaba ser un siervo de Dios, se enredó
con una de las hermanitas de la iglesia. Con una de las hermanitas. Pero no fue con cualquier hermana. No fue con cualquier hermana. No fue con la hermanita por allá que barría la iglesia porque ella estaba muy viejita y muy feita y no le gustaba. No fue con las hermanitas del coro porque no, tal vez no. Pero fue con una hermana que era casada, que tenía su esposo. Y el esposo no era nadie en la iglesia, no era nadie. Era simplemente lo que hoy llaman uno de los líderes de la iglesia. O sea que era un cercano al pastor. Era una persona de confianza del pastor y a quien este líder, porque hoy en día está en la iglesia llena de líderes, confiaba plenamente en el pastor. Era un siervo de Dios. Y estos hermanitos, el hermanito y la hermanita, yo a veces digo, yo no puedo entender. No puedo entender cómo yo, estando enredado en placeres, desde apetitos desordenados de la carne, en placeres, enredado con una mujer casada, ¿cómo puedo yo pararme ante un púlpito, ante una iglesia, decir que vengo de parte de Dios, que hablo la palabra de Dios y poder hablar con toda tranquilidad el supuesto mensaje de Dios para la iglesia? ¿Ven cómo lo pudo hacer? ¿Sabe por qué lo hacía? Porque tenía la mente, la conciencia cauterizada. La conciencia la tenía sellada, ya quemada ya. Ya no había nada que le importara. Y él andaba en la concupiscencia de su carne. Estoy hablando de un pastor de una iglesia grande. Y él pensó que todo iba a seguir bien, nadie se iba a dar cuenta. Es que mi corazón es como el corazón de David. Lo único que me falta es mandar a matar al líder, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo mando a matar al líder? Tocará que le pongan una cáscara de plátano en el camino y le pase un carro por encima, un accidente. Digo yo, solamente es lo que podría uno pensar, a ver cómo lo hace. Pero este hombre andaba en esto y él pensó que no se iba a dar cuenta. Pero Dios dice que su destrucción está cercana y que todo lo que hace el Señor lo va a sacar a luz. Un día a la esposa del líder de esta iglesia, amigo íntimo del pastor, se le olvidó cerrar su correo electrónico de una computadora. ¡Qué cosa tan terrible! ¿Cómo pudo haber cometido ese? No haberse dado cuenta. Tenía que haber cerrado el email, pero se le olvidó. ¡Qué descuido tan grande! Y alguien entró y se dio cuenta de todo lo que pasaba entre el pastor y la esposa del líder. Y la olla podrida se destapó. Y este hombre cayó. Ya había caído hacía muchísimo tiempo. Decía que era siervo de Jesucristo, era un cristiano aparente. Porque si yo, como pastor, Dios me libre, llegase a enredarme con una persona que fuera a tener relaciones fuera del matrimonio, Dios me libre de hacerlo, no podría ni tendría la cara para poder seguir ministrando en una iglesia, sea de 4, de 5, de 20 o de 500 personas. No podría, porque ¿cómo puedo yo decir que vengo de parte de Cristo y enseñarle a la iglesia que camine rectamente si yo estoy andando torcido? Tengo que enderezar primero mis pasos para poder enderezarle los pasos a los demás a través de la palabra de Dios. Si mis pasos no son rectos, ¿cómo pretendo que la iglesia sea recta? Y yo veía mensajes en el internet: pastor, usted es un siervo de Dios, no se preocupe, pastor, estamos con usted, pastor. ¿Sabe qué? Si ese pastor, si la
esposa del líder no hubiera cometido el descuido de dejar abierto su email para que otros se dieran cuenta del enredo del pastor y la esposa del líder, en este momento ese pastor estaría pastoreando en esa iglesia. Seguiría. Pero hay muchos que como este están enredados y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Porque se cuidan de que no lo sepan porque son falsos maestros. Nadie, las personas, pero No, Dios sí. lógicamente, para Dios, pero dice que su destrucción ya viene en camino. Ahora mire, dice e inmundicia, eso es concupiscencia e inmundicia, se revuelcan, y no les preocupa revolcarse, no les preocupa, quizás no andan por allá con la mujer del líder, pues decimos, están mirando por allá cosas que no son, no les importa revolcarse porque el que confiesa, el que peca y se confiesa, empata. Señor, perdóname, me equivoqué, pero lo volveré a hacer mañana, pero hoy que voy a predicar, perdóname, mañana ya veremos qué pasa. Y siguen en sus mismas inmundicias. Y luego dice, y desprecia el señorío. Hay un hombre que dice que es mensajero del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia inmensa. Yo hablo de pastores hispanos o de personas hispanas. Tiene el descaro, yo he hablado mucho de este hombre, tiene el descaro de caminar por un púlpito, de caminar por una tarima donde se cree que se mueve la gloria de Dios, tomar este libro, que yo lo conozco como la palabra de Dios. Yo este libro lo respeto, este libro lo amo, y este libro yo procuro tenerlo en el mejor lugar. Pero darse el lujo, digo yo el lujo, de coger este libro y tirarlo por el piso. ¿Sabes lo que llama eso? Despreciar el señorío de Dios. Y lo tira por el piso. Y va y le llama a uno de sus líderes y le dice, oiga usted pastor, recójame ese libro. Recójame la Biblia. Y si aquí en esa línea nadie pasa, pase a ver, recójame la Biblia. Y va el supuesto líder a recoger la Biblia. Y apenas llega a la línea imaginaria que el otro trazó, apenas llega, se cae al suelo y empieza a revolcarse como una serpiente. Y entonces a las artes mágicas que este hombre hace, o al engaño que este hombre hace a través de sus líderes, yo no sé si eso es un teatro, entonces los que están como espectadores dicen, esto es la gloria de Dios. Así como hacía Simón el mago. Tiene la desfachatez de decir que cuando Simón el mago le ofreció a Pedro dinero por el don del Espíritu Santo, que el que estaba bien era Simón y no Pedro. Que Simón estaba bien porque le estaba dando una ofrenda, y Pedro estaba mal porque le dijo que tu dinero perezca contigo, porque tú crees que el don de Dios se compra con dinero. Dice, aunque usted no lo crea, el que estaba mal era Pedro. Decir que un siervo de Dios está mal cuando la Biblia está diciendo que este hombre fue puesto por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, como columna de la iglesia. Decir que una columna de la iglesia puesta por el Maestro, puesta por Yeshua HaMashiach, por nuestro Señor Jesucristo, está mal. Eso es blasfemar. Y eso es negar el señorío de Cristo. Decirle, Pedro no tenía unción. Pedro no tenía el Espíritu Santo. La unción la tengo yo que tumbo gente. La unción la tengo yo que hago que la gente que se revuelque como serpientes. La unción la tengo yo porque hago que la gente se ría burlonamente. Eso es especial señorío. Se da el lujo este caballero de hablar de cuando el Señor Jesucristo sanó a un ciego. La Biblia dice que cuando este ciego vino a pedir que el Señor le sanara, el Señor escupió en tierra
hizo lodo y se lo puso en los ojos del ciego y dijo, ve y lávate en el estanque del Siloé. ¿Sabe qué es lo que hace este hombre cuando habla del milagro de Cristo? Él dice, yo me imagino al Señor cuando hizo lodo. ¿Usted cree que eso es el Señor Jesucristo? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo hizo allá un ruido con la garganta y botó flemas para ponérselas en los ojos del ciego? Si el Señor Jesucristo hubiera hecho eso, la Biblia diría que Jesús hizo eso. Pero la Biblia dice que tomó saliva e hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego para que se sanara. Este es de los que se burla, un burlador. Un burlador. Dice que cuando vino el Espíritu Santo, porque esta gente predica espíritu de borrachera. ¿Sabías eso? Predican espíritu de borrachera. Le dicen a la gente, embriágate con el Espíritu Santo, emborráchate con el Espíritu Santo. Es un cristiano aparente. Y la gente borracha. Dice, estos están más borrachos que cuando cayó el Espíritu Santo. Cuando cayó el Espíritu Santo nadie estaba borracho. ¿Te das cuenta de esto? Desprecian el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Se ponen por encima de Cristo. Decir que lo que los discípulos, que lo que la palabra dice está mal hecho o está mal dicho, es despreciar el señorío. Él decía, una vez lo escuchaba este hombre diciendo que Proverbios 31, Proverbios 30 estaba mal escrito cuando dice, no me des riquezas ni pobreza, sino manténme con el pan necesario. Decía, eso está mal escrito. No me des, eso está mal escrito. Decir que la palabra de Dios está mal escrita es despreciar el señorío. Cuando una persona habla en contra de la palabra de Dios es porque está despreciando la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. Sigue diciendo, bueno, ya lo hemos dicho ahí. Dice que demuestra el Señor sabe librar a los obreros que viven como Dios quiere. La nueva versión dice como y reservar a los impíos para castigarlos el día del juicio. Están reservados, el Señor no va a derramar ahorita su ira ni los va a consumir encima del púlpito. Hay gente que dice, ay hermano, es que si dice elegías desde el púlpito, cae fuego del cielo y lo consume. Mentiras del diablo. El Señor es un Dios misericordioso, dice, yo lo dejo ahí. Pero el día del juicio, ya sabe lo que te espera. Dice, que esto les espera a todos los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Amén. Vamos a seguir viendo lo que dice el mensaje, la palabra aquí. Dice atrevidos, contumaces y sin temor. Son atrevidos, contumaces y sin temor. Son personas que, mira lo que dice la Biblia, dice atrevidos y contumaces. Y yo lo pongo aquí de lo que significa contumaz, rebelde y arrogante. No temen decir mal de las potestades superiores. Dice, y en la nueva versión internacional dice, atrevidos y arrogantes, no tienen reparo con insultar a los seres celestiales. Mira, atrevidos y contumaces. Son atrevidos, dicen, hablan con atrevimiento de la palabra de Dios, insultan la palabra de Dios, desprecian la palabra de Dios, son rebeldes, son arrogantes. ¿Sabes cómo caminan estos falsos maestros que se mueven en las iglesias? Caminan con arrogancia. Se pavonean como pavos. Allá, yo veía a uno que le decía, mire, así como yo les enseñé, y hacían así, y se levanta y hace así, y camina así, y es una persona arrogante en su porte, en su forma de ser, en su forma de hablar. Hay uno que decía, esta gente son unos brutos, ¿cómo se atreven a hablar de mí? ¿Cómo se atreven a decir esto de mí? Porque hay un hombre que vienen otros siervos de Dios que están viendo las arrogancias
arrogancias y lo que están diciendo y entonces lo desenmascaran y lo hablan con nombre propio. Y este hombre sale y dice, ¡estúpido! La pregunta es, ¿esa es la actitud de un verdadero cristiano? Si alguien viene a hablar mal de mí, gloria a Dios porque los que hablan mal de mí. Si alguien viene a hablar mal de mí, a decir que yo estoy predicando esto, aquello, lo otro, y yo tengo mi conciencia tranquila y sé que lo que estoy predicando va conforme a la palabra de Dios, que no estoy añadiéndole ni quitándole, y alguien viene a hablar mal de mí, yo como siervo de Dios, supuestamente siervo de Dios de una super mega iglesia, yo voy a decir, hermanos, esa es mi obligación, pararme a la iglesia, hermanos, están hablando, si quiero decirlo, están diciendo que yo estoy predicando herejías, esto, aquello y lo otro. Son personas que se han levantado contra nosotros porque nos ven que Dios nos ha bendecido. Pero nuestra obligación como cristianos, como siervos de Dios, es orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Vamos a decirles que les amamos en el amor del Señor y que no importa lo que digan o lo que hagan contra nosotros, nosotros les seguimos amando. Esa es la reacción de un siervo de Jesucristo. Pero la reacción de un falso profeta es levantarse atrevidamente y de una manera, como dice aquí, arrogante, a decirle a otras personas que son unos estúpidos, que son unos idiotas, que cómo se atreven a hablar contra mí, por qué hablan contra mí, quieren destruir mi ministerio. Gloria a Dios, gloria a Dios que hablen contra mí, gloria a Dios que quieran destruir mi ministerio. Y no me importa si hablan mal contra mí, destruyen mi ministerio, si la palabra de Dios es predicada conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, conforme a cómo está escrita. Amén. No es conforme a lo que yo crea, pero el Señor dice, bienaventurados sois, doblemente felices sois cuando hablen mal de vosotros, mintiendo. Y si yo me gozo, ¿por qué me tengo que enojar? Si yo me gozo, ¿por qué tengo que ser arrogante? Si yo me gozo, ¿por qué tengo que pavonearme en la iglesia y hacerle creer a la iglesia que yo soy mejor o más que ellos? Cuando el pastor, en vez de estar encima de las ovejas, tiene que estar introducido entre las ovejas, porque el pastor tiene que oler ovejas. El pastor tiene que sostener la iglesia. El pastor tiene que ser un soporte de la iglesia y no tiene que ser el que anda por encima de la iglesia. Estos hombres se pavonean, caminan por encima de la iglesia, y si ellos pudieran caminar por encima de las cabezas de ellos, allí caminarían y los pisotearían y les dirían que ellos son los ungidos del Señor. Y creen que porque tumban gente, entonces Dios los está bendiciendo. Eso es llamarte mágico, eso es llamar magia, porque el Espíritu Santo no tumba, el Espíritu Santo quebranta. El Espíritu Santo no tumba gente, quebranta corazón. El Espíritu Santo toca, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo exhorta, no anda tumbando gente a diestra y siniestra para que la gente vea que el poder se está moviendo. No sale oro de ciertas Biblias. Hermano fulano habla su Biblia en tal parte porque allá le va a salir oro. Y habla el hermano fulano y dice, ¡oro, hermano! ¡Hay oro en mi Biblia! ¿Y por qué no sale oro en la Biblia de los demás? ¿Por qué no sale oro en la Biblia de los demás? Solamente sale oro en la Biblia del hermano fulano. Debería decir, hermanos, ahora su Biblia. Ahora su Biblia en tal parte porque el Señor les tiene oro. Nosotros aquí en nuestra Biblia no sale oro, físicamente hablando, pues está lleno de la gloria de Dios. Aquí no sale aceite por las paredes,
Aquí el aceite fluye en los corazones y en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Por la Biblia dice que tenemos que tener cuidado con esos cristianos aparentes. Miren, hablan mal y no entienden. Hablan mal y no entienden. Yo me iba adelantando un poco eso. Pero esas personas hablan mal. Ahora, no les importa hablar, hablando mal de las potestades superiores. A ellos no les importa hablar de la gloria de Dios. Hablar mal, con tal de ellos quedar bien. Con tal de que la gente lo glorifique. Pero aquí me dice, hablan mal y no entienden. Mira lo que dice la nueva versión, la Reina Valera dice, gloria a Dios. Ya, déjalo ahí. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. La nueva versión internacional dice, pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción. Amén. Hablan mal de cosas que no entienden. ¿Saben lo que es hablar mal de cosas que no entiende uno? Es decir uno que uno es un conocedor de la palabra y empezar a enseñar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Hablan mal de cosas que no entienden. Leo una porción, lo malinterpreto y lo acomodo de acuerdo a mi propio provecho. Hablo mal de las cosas que no entiende como un animal irracional. La palabra de Dios no es para leerla. La palabra de Dios no es para estudiarla. La palabra de Dios es para escudriñarla. Es para ahondar en ella. Es para profundizar. Es para entender lo que ella me dice. Y no solamente para escudriñarla, para buscar en ella, sino para meditar en ella. No es leer la Biblia, no es leer la palabra, no es decir, es que voy a ver lo que la Biblia me dice, no, es escudriñarla, escarbar en ella, buscar el trasfondo del mensaje, el texto con el contexto, para no hablar mal de la palabra de Dios. Hay un hombre, hablando de esto de las primicias, les tenía un mensaje, yo me escuché todo el mensaje en el internet, hablándole de las primicias, de que me traigan todo lo que usted gana. Si usted va a comenzar un negocio, tráigame las primicias del negocio, lo primero que gane el negocio, porque Dios lo va a bendecir en 2 años. En 2 años el Señor lo va a bendecir. Tráigame las primicias, de lo primero que gane el negocio me lo trae, porque Dios lo va a bendecir en 2 años. O sea, le doy tiempo a Dios para que lo bendiga en 2 años. De aquí a 2 años ya pronto el que me dio la primicia ni se acuerda de eso. Y si es una persona que su negocio prospera, fue porque Dios me bendijo. Pero porque yo le di las primicias. Y este hombre tomaba el mensaje del Antiguo Testamento y luego se iba al Nuevo Testamento a leer cosas que no tenían que ver absolutamente nada. Nada de las primicias. Se iba y leía y le decía a la gente que le decía amén, amén, y la gente amén. Ah, mentiroso. Cómo tenía la gente engañada y la gente cree a todo lo que esta persona le dice, porque ¿sabes qué? Son personas que hablan mal de lo que no entienden. No solamente el que lo predica lo predica para su propio provecho, pero el que está leyendo no está entendiendo ni lo que está leyendo, porque el que está allá arriba lo está manejando, le está manejando sus emociones, está manejando su entendimiento, no lo deja usted pensar, no lo deja usted meditar, así como el hombre aquel. Yo le dije a usted recién que llegué a Toronto, me dice, hermano, yo quiero que saquen el billete más grande que tienen en la cartera, saque el billete más grande. A mí no me olvida nunca esa enseñanza, es más, me había sentido halagado porque tan pronto llegó y dijo, aquí nos visita el hermano, el pastor Juan Pandiño, el que llegó de Orlando, venga hermano, pase, salude. Alguien que sea de Colombia, vaya, salúdelo. Tenía que haber sentido halagado.
el apóstol. No soy apóstol, ¿de quién será? Y me da la bienvenida. Y después dice, hermano, saca el billete más grande que tenga. Gracias a Dios yo no tenía sino un billete de $2 americanos. Claro que billeticos no son muy comunes, pero lo tenía. Dios no se preocupe, no lo voy a pedir de ofrenda, no se preocupe, sáquelo. Y por allá una mujer, alguien que me preste un billete, pasó un mujer, pasó un diácono y les llevó un billete de $100, pastor. Y empezó ese hombre a predicar sobre el billete, hablando mal de cosas que no entiende. Y decirme, maldiga ese billete. Diga, te maldigo billete. Eres una perdición para mi vida. Eres lo más malo que... Ese fue su mensaje. Todo el mensaje. Maldecir el billete que usted ha sacado, decirle que eso era una maldición para su vida. Hablando mal de cosas que no entiende. Porque si para ti el dinero es una maldición, déjamelo saber que yo te recibo el dinero para que me bendiga. Ese hombre, después de que terminó, no se me olvidará nunca, digo, el hermano que me prestó el billete de 100, tome su billete. Le entregó el billete al hermano, siguió hablando de los 5 minutos, no creo que iba a pasar más. Dijo, el hermano que me prestó el billete de 100, lo acaba de ofrendar. Haga usted lo mismo. Traerle supuestamente a Dios, un billete maldecido, donde usted le va a haber mandado toda la maldición durante 1 hora, maldiciendo ese billete, y ponerlo en una canasta como ofrenda, supuestamente para Dios. Número 1, te dijo que no te lo iba a pedir de ofrenda. Número 2, lo maldijo todo el tiempo. Y número 3, mintió al decirte que no te lo iba a pedir porque al final te ordenó que lo pusieras en ofrenda. Hablando mal de cosas que no entiendes. Y ese hombre, que tiene una iglesia aquí en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, se hace llamar apóstol. El apóstol. ¿Te das cuenta? Y esos son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, y perecerán en su propia perdición. Déjalos que ya viene. Ya viene la perdición para ellos. Animales nacidos para la presa. Hablan cosas mal de cosas que no entienden. Mira lo que digo, ya casi voy a acabar. Pienso. Inmundicias y manchas. Inmundicias y manchas. Mira, son inmundicias y manchas. ¿Te puedes imaginar tú cuántos de pronto tú dices, voy a poner esta camisa, este vestido blanco? ¿Cierto? ¿Sabes cómo es el color blanco, cierto? El blanco es impecable, el blanco revela todo. El blanco lo revela todo. Tú te pones un traje blanco y sales allí y de repente, no te va a decir que pasó un carro y te salpicó, pero vas y empiezas a comerte un hot dog lleno de ketchup, lleno de mostaza, y empiezas a comerte ese hot dog con ese gusto, y cuando estás comiendo empiezas a escurrirte la mostaza y el ketchup por el vestido, ¿y cómo te quedó? Manchado. Sucio, lleno de manchas y de inmundicia. Mira lo que dice esto. Esto es tremendo lo que está diciendo Pedro acá, porque estamos hablando de un cristiano aparente. Mire esto lo que dice. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, recibiendo el premio de su injusticia, ya que tiene por delicia, mira, por delicia el gozar de los deleites cada día. Dice, estos son inmundicias y manchas. Inmundicias y manchas. ¿Quiénes son inmundicias y manchas? Estos cristianos aparentes. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. No solamente te predican mal, no solamente están viviendo una vida desordenada, no solamente están viviendo una vida de concupiscencia, de inmundicia, sino que aún así se van y se sientan contigo en tu mesa, y se recrean de sus errores.
se recrean de todas las porquerías que hacen. ¿Y sabe lo que le dice el apóstol Pablo? Dice, estas son inmundicias y manchas, que aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Son inmundicias y manchas. Cuando tú estás sentado al lado de uno de estos personajes que dicen ser cristianos y no lo son, y estás comiendo con ellos, estás manchando y ensuciando, llenando de inmundicia el vestido blanco que Dios te dio para que andaras en santidad. Por eso tengo que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, porque estos son cristianos aparentes, cristianos de nombre, cristianos solamente de bla 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 bla, cristianos de una palabra ¡wow! ¿Cómo me bendice? ¿Cómo me enseñó? Y palabras que no tienen nada que ver con el mensaje del Evangelio de Dios. Como este hombre que llega y dice un hombre, ¿saben lo que ustedes creen que Dios ama a los homosexuales? Sí. Amén. Dios ama a los homosexuales. ¿Y usted cree que cuando un homosexual cambia su vieja manera de vivir, sigue siendo homosexual? ¿Un varón que era homosexual sigue en el homosexualismo? No, pero uno de estos tiene la fecha de decir, mire hermano, llegué a un retiro y conocí a un hermano y dice, ay hermano, antes que yo conociera al Señor yo era homosexual, pero ahora soy una sierva del Señor. Eso es una inmundicia. Eso es insultar a un hombre que andando en caminos de pecado se convirtió al Señor y ahora está caminando en los caminos de Dios. Venir a decir que un homosexual entrega su vida a Cristo y sigue sintiéndose lo mismo, y decir que el poder de Dios no tuvo, o sea que Dios no tiene poder para cambiar a un hombre. Son personas que se recrean y lo viera hablando. ¿Y sabe lo que hace la iglesia? La iglesia, no dice la iglesia. Donde él predica, cuando él dice eso, todos se ríen. Se ríen de la inmundicia que el hombre acaba de decir. Disfrutan escuchando un mensaje pseudo cristiano que no tiene nada que ver con el Evangelio. Y creen que este hombre es un siervo de Dios. Podemos decir la Biblia que son manchas e inmundicias. En el libro de Judas dice que son manchas en nuestros ágapes, o sea, en nuestras mesas. Son manchas. Compartir con ellos y decirles que creemos que todo lo que dice es bueno, estamos manchando. Ahora dice adulterio, codicia y maldición. Ya debería haber acabado. Amén. Adulterio, codicia y maldición. Eso es lo que ellos traen para sí mismos. Mira lo que dice. Aquí dice que verso vamos, en el 14 vamos hasta el 22, ya casi acabamos. Estamos por la mitad. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, ¿cierto? No se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí en la Nueva Versión Internacional dice, tienen los ojos llenos de adulterio, son insaciables en el pecar, seducen las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Son expertos en la avaricia. Dice que tienen los ojos llenos de adulterio, ¿cierto? Yo hablé de un pastor, de una iglesia grande. Hay pastores, yo no creo que sean pastores, que se hacen llamar pastores y son una mano de adúlteros, que la andan de aquí para allá y haciendo lo que quieren en sus iglesias. Había un hombre que se hacía llamar pastor y cada vez que llegaba una hermana tenía que sacarle los demonios a la hermana porque estaba llena de demonios, y para sacarle los demonios tenía que tener relaciones íntimas con ella. Pastor,
Y eso era con la compañía de los líderes le ayudaban al pastor a que le sacaran los demonios a la hermana. Y cuando esas hermanas le pusieron la demanda, algunas que se sintieron violentadas, que sintieron que las habían violado, fueron y pusieron la demanda, y él decía, es que ellas son mayores de edad, ellas lo hicieron con su consentimiento, ellas lo aceptaron. Un pastor, se llama pastor. Por eso lo que dice que no son llenos de adulterio, como ese muchos. Ese porque salió a la luz. ¿Cuántos otros que están por allá escondidos? Y luego dice, no les hacían de pecar, seducen las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. Son expertos, ¿cierto?, en la avaricia. Saben cómo sacarle el dinero a la gente. ¿Cómo sacarles el dinero? ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo se lo sacamos? Con pactos, se lo sacamos con promesas, se lo sacamos con siembra. Alguna forma hay que hacer para que la gente saque la plata del bolsillo. Es que los hermanos son muy tacaños y hay que pegarles en el codo para que la suelten. Entonces, como ellos son expertos, como sea, si no es con pacto, es entonces con siembra. Y si no es con siembra, entonces es con promesas. Pero de alguna manera hay que sacarles. Ahora dice, y son por naturaleza hijos de maldición. Hijos de maldición. Es lo que estoy viendo yo acerca de lo que es un cristiano aparente, que tienen una facilidad de hablar y de compartir un mensaje humano, un mensaje de la carne que aparentemente viene de la palabra de Dios. Amén. Ahora, casi acabamos. Fuentes sin agua. Y estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quien está reservada la más densa oscuridad. Estas son fuentes sin agua. ¿Por qué son fuentes sin agua? Te puedes preguntar tú, ¿por qué esta persona es fuente sin agua? Cuando tú vas a un lugar a escuchar el mensaje de la palabra, tú quieres salir lleno, ¿cierto? Saciado. ¿Qué pasa cuando yo vas de pronto por allá, ahorita en el verano, ahorita no sé qué, no tanto, pero vas haciendo ejercicio, y tienes sed y de pronto ves una fuente? ¿Tú qué vas a la fuente? ¿A qué vas a la fuente? A beber A saciar tu sed. A saciar tu sed. A eso venimos a la iglesia, a saciar nuestra sed de Dios, del conocimiento de su palabra, de saber cómo debemos comportarnos, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero ¿qué pasa al presionar la llave y no te sale agua? ¿Cómo te vas tú? Sediento. ¿Qué pasa cuando yo llego a la iglesia y no recibo de la presencia del Señor una palabra que sacie mi sed de Dios? Salgo tal como entré, ¿cierto? Entré con sed y salí sediento. O sea, entré con sed y salí con más sed de la que tenía, porque esta palabra no sació mi vida, no sació mi corazón. Y son nubes sin agua. O sea que cuando que tú ves y estás esperando un verano, que hay un verano muy seco, como ahorita está pasando allá en Sudamérica con el fenómeno del Niño, ese verano, y la gente ve las nubes, dice va a caer agua, va a llover, va a saciar, va a empapar la tierra va a dar fruto, la tierra va a empezar a fluir. ¿Y qué pasa? Pasa la nube y se va. Un presidente de la República de Colombia, cuando una vez tuvo la más tremenda sequía, llegaba y mandó a bombardear las nubes, para que las nubes soltaran agua. Eso no sé cómo sería, pero las nubes ni bombardeadas ni nada, botaron agua. Nubes sin agua, pasaron y la tierra se quedó igual de seca, y así pasa con nosotros. Entonces no hay fruto, y al no haber fruto, entonces mi vida está seca, está árida y está vacía, hambrienta y sedienta de Dios. Dice que para estas personas que predican un mensaje que no viene de parte de la presencia de Dios, entonces le está reservada
la más densa oscuridad. Pedro lo ha dicho desde el principio, que su destrucción no se va a demorar, que el castigo viene, y ahora sigue diciéndole que viene la más densa oscuridad para aquellos que, sabiendo hacer el bien, no lo hacen. Arrogancia y esclavitud. ¿Ya acabamos? Ya casi. Pues hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolucionan los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque lo que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mira esto. Dice, pues hablando palabras que Vanas. infladas, ¿cierto? Aquí dice vanas, ¿cierto? Pero son discursos arrogantes, palabras infladas y vanas, ¿cierto? Son discursos arrogantes. ¿No los ha visto usted? ¿Ha visto estos pastores cómo predican? ¿O estos apóstoles, llamados apóstoles, que se hacen llamar apóstoles? Ellos son arrogantes y predican palabras infladas. ¿Sabes lo que es una palabra inflada? Dice que te seducen. ¿Sabes qué? Te dicen lo que tú quieres escuchar. Escucha. Dios tiene para ti las más grandes bendiciones. Dios quiere que tú te enriquezcas, que tengas piedras, oro como piedras, que tengas riquezas, que te enriquezcas. Y te traen palabras infladas y vanas. Simplemente dice aquí, pronuncia discursos arrogantes y sin sentido. Concupiscencia, ¿cierto? Que se usan los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Viene una persona, como ese que yo le contaba, tenía hambre y sed de Dios. Vino un hombre, que yo estoy convencido que era un hombre de Dios, amigo mío, le predicó el mensaje del Evangelio, y este hombre se convirtió al Señor, le entregó su vida al Señor. ¿Usted cree que si alguien le predica, si alguien te predica, y la palabra de Dios te toca el corazón, y tú te conviertes, no lo haces de corazón, o sí lo haces de corazón? Lo haces de corazón, tú lo crees. Pues esto hizo este hombre. Pero este buen hombre, que aprecio mucho, que le predicó a este muchacho la palabra, o a este otro hombre la palabra, le cometió un pequeño error. En vez de llevarlo a su iglesia, donde él estaba recibiendo el mensaje, no se le daba pena porque era una iglesia muy pequeña, recibiendo el mensaje, lo mandó a una iglesia inmensamente grande que hoy se conoce como el G12. Y le dijo, vaya para allá, vaya allá y congréguese allá. Cuando este hombre llegó a ese lugar, empezó a congregarse, lo cogieron, lo empezaron a administrar, le dijeron, ok, hermano, usted tiene que irse al encuentro, luego al preencuentro, al encuentro, al postencuentro, a la escuela de líderes, tiene que prepararse, ahora tiene que tener 12. Entonces va al grupo de los 12, y está en el grupo de los 12, y en el grupo de los 12 está el líder. Y las palabras del líder son infalibles. Usted no puede contradecir al líder. Entonces lo que el líder dice, es lo que el líder dice. Y él me decía, hermano, mi líder dice que me embarace de la visión. Que si yo quiero un carro, lo abrace y me embarace de él. ¿Y eso dice tu líder? Digo, sí. Dice, ¿qué dice la Biblia de lo que tu líder dice? Hermano, no sé. Porque la Biblia no me habla de embarazarme de ninguna visión. La Biblia no me habla de embarazarme de un carro. La Biblia no me habla de embarazarme de una casa. Hermano, el Señor dice que lo que pise la planta de tus pies es para ti. Vaya y pise la casa que usted quiere. Y se va aquí a la casa del vecino que tiene piscina. Y que está el agua calientica. Y entonces yo piso esta casa. Esta casa es para mí. Porque lo que pise la planta de mis pies es mío. Y ahora esta casa me pertenece. ¿Sabe qué es lo que estoy haciendo? Estoy intentando robarle la casa al vecino. Y eso se llama avaricia. Quiero lo que no me pertenece, lo quiero para mí. ¿Y qué tal con la mujer del vecino? Yo no voy a hablar del vecino, otro vecino de pronto. Ay, hermana, venga, un abrazo. Si esta es mía y me pertenece y la reclamo para mí, me embarazo de la visión.
Parece un chiste. Parece un chiste, ¿cierto? Y no importa, nos podemos reír, oh, wow. Pero eso es lo que están diciendo. Seducen las almas, seducen con concupiscencia la carne y desean los que verdaderamente han huido, los que viven en error. Yo estaba en error. Salí y me enseñaron algo más errado que lo primero que lo que yo tenía. ¿Sabe qué pasó con este hombre? Yo ya lo dije desde el principio. Renunció. Ya no más, no quiero saber más de la iglesia. ¿Y sabe qué? A la mujer le digo, no te quiero más. Me divorcio de ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con la infalibilidad del líder? Porque el líder está por encima. Hermano, vamos a ir a predicar el día sábado a las calles. Hermano, no puedo, pero mi espíritu va con usted. Si no puede ir, no sirve. No sirve. O sea que tengo que ir, o voy. Porque si no voy, no sirvo. Hermanos que me invitaron a otra iglesia, me quieren que vaya a... Usted no puede ir allá. Usted pertenece acá. Usted no puede meterse en esa iglesia. ¿Qué pasó? Arrogancia y esclavitud. Esclavizan y son más esclavos estas personas del pecado que a los que están esclavizando. Les prometen libertad y son más esclavos de lo que están que los otros, porque andan en la esclavitud del pecado, de la codicia, de la avaricia, del adulterio, de la mentira, de la arrogancia, de la esclavitud. Se pavonean en los púlpitos. Y porque como Dios no les manda fuego del cielo los consume, es porque son siervos de Dios. Se pavonean y como tumban gente con solo hacer de esa manera, es porque son siervos de Dios. Se pavonean y tiran la Biblia por el suelo y la gente se cae cuando la va a coger, es porque eso es el poder de Dios. ¿Estoy haciendo entender? Son cristianos aparentes, que andan con arrogancia y son esclavos, enredados en contaminación. Ciertamente, aquí ya vamos a acabar. Ciertamente, versículo 20 dice, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez con ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. El primero, estaban en pecado, se convierten al Señor, yo creo que lo hicieron con todo el corazón, recibieron el conocimiento, se envanecieron, se llenaron de arrogancia, se llenaron de vanidad porque vieron un lugar lleno y se llenaron los bolsillos. Entonces ahora decidieron darle la vuelta o darle la espalda al que los llamó de las tinieblas a su luz admirable y prefirieron volverse a las cosas de este mundo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ávaros, codiciosos, que hacen mercancía con la iglesia, les prometen libertad y son más esclavos ellos que los que andan en la esclavitud. ¿Te das cuenta? Dice mejor, hay una parte, bueno, por el conocimiento del Salvador Jesucristo, dice que mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad. Amén. Dice, vueltos atrás, dice, aquí ya estamos ahora sí, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Sí? Mejor les hubiera sido no haber conocido. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad que haberse vuelto atrás. Ahora ellos, dice, devolvieron del santo mandamiento, porque el santo mandamiento es que nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. El santo mandamiento es que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El santo mandamiento es que debemos amar a nuestros enemigos. El santo mandamiento es que debemos darle de comer a los
pobres, al hambriento. El santo mandamiento es que nosotros debemos llevar el mensaje del Evangelio y predicar un Evangelio de arrepentimiento y un Evangelio de convencimiento de que nosotros, de que todos somos pecadores y necesitamos volvernos todos a Dios y que solamente en Cristo hay salvación. Se olvidaron del santo mandamiento cuando la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando se olvidaron del santo mandamiento cuando la Biblia leen que la Biblia dice no cometerás adulterio. Se olvidaron del santo mandamiento cuando dice no codiciarás la mujer de tu prójimo ni las cosas de tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. ¿Sabes lo que hacen ellos? Codician todo lo que el prójimo tiene. Y vamos a exprimirlo, y lo vamos a exprimir, lo vamos a exprimir, y lo vamos a sacar hasta que ya no tenga nada. Y cuando no tenga nada ya quedar, entonces lo vamos a desechar. Porque ya no nos hace falta. Hermano, mire, yo di todo, hermano, ofrendé todo. Hermano, sembré. Hermano, hice pacto, promesa, y no tengo nada. ¿Sabes por qué no tienes nada? Porque eres un cochino pecador. Arrepiéntete porque tu pobreza, tu pecado, te tiene en la pobreza. ¿Sabes por qué yo tengo riqueza? Porque yo soy un siervo de Dios. Después que los primieron, le dicen que está en pobreza porque es un pecado. Tu pobreza, tu pecado te tiene en la pobreza. Arrepiéntete. Ve, trabaja y me traes las primicias. Y se llaman siervos de Jesucristo. O sea, no se llaman siervos, ojalá llamaran siervos. Se llaman apóstoles de Jesucristo. Apóstoles. Los apóstoles de hoy en día. Que el Señor nos ayude a entender. Que el Señor nos ayude a entender que es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Poder entender que solamente en Cristo hay esperanza, que nosotros somos llamados para ser, hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, ¿anunciéis qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso nos llamó el Señor, a que nosotros anunciemos las virtudes de aquel, de Cristo de la gloria, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Decirle que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Decirle que el Señor Jesucristo no vino por tu dinero, no vino por tus riquezas, no vino para darte a ti oro en abundancia, pero para darte vida y vida eterna. A ver, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde por permitirnos compartir el mensaje de su palabra. Padre del cielo y de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, Dios mío, sabemos, Señor, que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios justo, un Dios poderoso, Señor, un Dios, Señor, que nos has llamado, Señor, Dios mío, de las tinieblas, Padre, a tu luz admirable, Señor. Pero, Señor, no para que prediquemos, Señor, nuestro mensaje, sino que para que prediquemos el verdadero mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que tal que como lo predicamos, Señor, Dios mío, lo podamos vivir, Señor. Tu palabra dice, Señor, hablábamos, Señor, cuando de aquel cristiano verdadero que nosotros debemos predicar, enseñar, pero también vivir lo que predicamos, Señor. Enséñanos a vivir tu palabra, Señor, a conocerte a ti, Señor, a saber, Señor, que solamente hay un Dios, Señor, Dios mío, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es nuestro Señor Jesucristo hecho hombre, Señor. Padre del cielo, la gloria, Señor, que esta palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía, Señor Dios mío, sino que sea prosperada en aquello para que la enviaste, Señor. Enséñanos, Señor Dios mío, a discernir
entre el justo y el malo, Señor. Enséñanos a discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Enséñanos a discernir, Señor, entre tu palabra, Señor, y en la que no es tu palabra. Enséñanos a discernir en el que te sirve a ti y el que no te sirve, Señor. Porque tu palabra dice, conoce al Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amados, el Señor les bendiga. Somos saludar en el amor del Señor. Amén, gloria a Dios y gracias al Señor por permitirnos que este mensaje